Let's move to another important issue. Entonces veamos otro tema importante que son las anomalías de la fosa posterior. Como ustedes saben, el análisis de rutina de la fosa posterior se realiza en el plano axial. Yo hablo de rutina, quiere decir que la normalidad de la fosa posterior se basa en 3 criterios que son características morfológicas y biométricas. Primero, una anatomía de cerebelo normal. Tienen 2 hemisferios, el vérmex en el medio sin comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Tiene biometría normal para la edad gestacional y un espacio retrocerebelar que esté por debajo de los 10. Y de acuerdo con este criterio pueden tener una serie de diagnósticos que les permiten detectar las anomalías que pueden dividirse en un aumento del especio lleno de líquido en el fosa posterior, disminución biometría y anatomía cerebral anormal. Yo publiqué este algoritmo hace mucho tiempo y también lo volví a publicar el año pasado. Para profundizar en el algoritmo se necesita un análisis cuidadoso de algunas estructuras anatómicas y tienen que investigar la tienda cerebral vérmex y el tallo encefálico, y para ello tienen que hacer un plano sagital medio estricto. Esto es obligatorio, que tiene que ver con el hueso, cuerpos callosos y vérmex, y pueden ver que vérmex es más ecogénico que el hemisferio. Si no están en el medio van a ver que vérmex no es vérmex sino es hipoecoica, y la vérmex es más ecogénica cuando se alejan más en el embarazo porque hay más interfase por la exfoliación, por ejemplo, que se da. Y en ese caso a los 20 semanas pueden ver las cisuras primarias. Voy a tratar de mostrárselas aquí. Aquí tienen. Y si ven a las 20 semanas pueden ver que esta es fisura primaria. Y esto son las 2 que se pueden observar. Si utilizan ultrasonido, ustedes pueden ver claramente la fisura. Con la resolución de ecografía es mejor que resonancia, pero con la resonancia pueden ver el puente más claramente y pueden ver la inserción de la tienda tentorium, y esto está enfrentando la inserción del músculo aquí. Entonces tienen unas marcas anatómicas clásicas que permiten determinar dónde está la inserción, que esto no se logra con la ecografía. ¿Cómo podemos utilizar este algoritmo en la práctica? Les voy a mostrar algunas situaciones y vamos a comenzar con el espacio lleno de líquido aumentado de la fosa posterior de comunicación con el cuarto ventrículo. ¿Cuál es el primer diagnóstico que hacen cuando ven esto? Seguramente hace mucho tiempo decíamos, esto es agenesia de vérmex, y esto realmente es muy poco común. Nosotros somos un centro de elevación para las malformaciones cerebrales y decimos que y yo diría que solo veo un caso de estos, pero y generalmente veo realmente todos estos exámenes todas las semanas. Había una interrupción del embarazo por estas imágenes porque decíamos que había agenesia de vérmex y ahí estaba. Entonces, si ustedes se quedan en el plano axial, puede llegar a ser confuso, y si van al plano sagital, en este caso pueden ver que en este caso hay elevación de la tienda y hay un agrandamiento de la fosa posterior. Entonces tienen agrandamiento
y elevación del tentorio es una malformación de Dandy Walker con dilatación quística y ensanchamiento de fosa posterior y digenesia de Vermis. Y aquí pueden ver la digenesis del Vermis comparado con control, y esta es una entidad muy poco claro. En este caso podemos ver un control normal con este tipo de malformación. Pueden ver que hay elevación de la tienda y hay digenesia de Vermis, y aquí pueden verlo en la ecografía, y en los tres se dice que el feto que tiene esta malformación está caracterizado con un pequeño Vermis con 2 fisuras y 3 lóbulos, y ellos tienen un buen resultado. Es importante ver a todas estas características. Entonces nosotros realizamos un artículo en el que dijimos que la falta de exactitud de la resonancia no nos permite analizar adecuadamente la anatomía, pero se debe realizar para detectar malformaciones cerebrales asociadas que van a empeorar el pronóstico. Nosotros acá hay microdilesión también asociada con estos casos, y ahora la tienda está en su lugar, y en este caso tienen que ver la anatomía, biometría cerebral. Si es anormal van a 3, y si hay disminución van a 2, y si es normal ven la rotación. Y en este caso pues, el tejido es normal, y de acuerdo a los ángulos utilizados pues puede ver aquí Vermis, todo lo que pueden ver, ausencia de Vermis y Vermis a la vez. Entonces, en este caso, en la vista, el plano sagital, se hace en un barrido así, van a ver que no se ve Vermis, pero en ese caso sí lo pueden ver, y esto es un desplazamiento que puede explicar falsos positivos, y de hecho esto es bastante frecuente y es una malformación, y está relacionado con ausencia o retraso en la fenestración de que pueden observarse en el diagrama, y en algunos casos pueden ver que a las 21 semanas pueden ver la situación, pero si esperamos a las 24 el mismo paciente Vermis vuelve a la normal, y en algunos casos es falta de fenestración, entonces va a permanecer. Y a veces es importante distinguir esto desde otras malformaciones. Y tienen que saber, si ustedes ven a la parte superior de la tienda, es prácticamente normal, y después hay un desplazamiento de la parte distal, y aquí ustedes pueden ver que en algunos casos pueden tener un desplazamiento de la parte distal de la tienda. Entonces deberían tratar de ver toda la tienda para ver si se produce este desplazamiento, para poder diferenciar qué tipo de malformación y determinar el ángulo para ver si vale. Y pienso que es importante observar en este caso la genesia de Vermis. Este es un caso donde nosotros planificamos una resonancia, pero este fue un parto prematuro, entonces lo hicimos después del nacimiento, y pueden ver que no hay Vermis. Y tiene que, si uno ve la zona olfativa, pueden ver un surco de un lado y en el otro no. Y entonces, si ustedes ven la parte externa, pueden ver que es típico de estos síndromes. En muchos casos ustedes tienen hiperplasia de Vermis o agenesia, como lo tenemos en este.
Entonces ahora tenemos un aumento del espacio con líquido de la fosa posterior con anatomía normal. Están acá, ustedes tienen que, puede ser por ejemplo un quiste en la cisterna o megacisterna magna, tenemos que ver si hay obstrucción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿es megacisterna magna o es un quiste de la fosa posterior? Acá parte de la cisterna puede ser asimétrica, los ejes pueden ser simétricos, no vale la pena ver el diagnóstico diferencial, tienen que ver que la anatomía cerebelar y TCD es normal, el vermis está en su lugar y no hay dilatación de los ventrículos, pero tienen que pensar en ventriculomegalia obstructiva y se debe realizar a un año un estudio postnatal, porque a veces esto puede aparecer después del nacimiento. Fue un paciente derivado de ventriculomegalia y ustedes pueden ver que hay hidrocefalia triventricular y pueden ver asociado con obstrucción, estaba asociado con una megacisterna magna y en algunos casos pueden tener un gran quiste aracnoide en la fosa posterior y como pueden ver que cambia, que desplaza un poco la tiene. Cuando tienen esto grande también pueden tener heterotopia relacionada a la mutación de la filamina A, y este es un caso de mutación de filamina A donde hay heterotopia subependima y podemos tener interrupción del embarazo y algunos casos que deciden hacerlos porque hay muchos riesgos en la segunda década y generalmente prefiero no tener que hacer este diagnóstico. A disminución de la anatomía cerebelar con anatomía normal. Esto quiere decir que ven dos hemisferios y el vermis en el medio. La reducción puede ser focal o global. Si es focal, entonces compromete un solo hemisferio, pero también todo el vermis, y es importante si hay compromiso del vermis o no, porque este es un mecanismo clásico que puede llegar a ser primitivo, secundario, CMV o algún síndrome. Este es un caso que están a las 35 semanas de gestación. Pueden ver disminución de diámetro, TCD, uno hemisferio es más ecogénico que el otro, y en la resonancia magnética pueden ver que el vermis está intacto y este bebé, este niño, tiene ya 10 años y tiene un desarrollo normal. Entonces, cuando tienen una reducción en un hemisferio, fíjense el vermis, si está íntegro, que en la mayoría de los casos el resultado va a ser normal con respecto al desarrollo cognitivo. Este es un caso donde hay un pequeño hemisferio en un lado que es menos ecogénico comparado con el otro. Fíjense en el vermis, pueden decir es normal, pero fíjense en la posición del cuarto ventrículo. Está desplazado hacia arriba y de hecho está ubicado en la parte superior del vermis. Y fíjense en la parte, pueden ver que es de 11 o 12 el tamaño. Debería ser de 16 porque tienen esto, porque la parte superior está destruida por eventos clásicos. Hicimos resonancia y si comparan la calidad de la resonancia con la ecografía, pueden ver la resolución espacial de la ecografía es mejor en comparación con la resonancia. Se decidió interrumpir el embarazo y pueden ver el fenómeno clásico en la parte superior del vermis. Este es otro caso donde tienen un pequeño hemisferio y después del nacimiento ustedes tienen este hemangioma que surge después del nacimiento, y publicamos una serie de 26 casos de
reducción focal de un hemisferio, y nosotros tenemos 4 casos del síndrome de Face. ¿Y cómo pueden determinar que es un síndrome de Face? Fíjense en el hemisferio, ustedes pueden ver que en todos los casos hay como una especie de quiste que está ahí. Es como el teléfono que uno lo toma así, y con Lubavitch publicamos artículos que pueden ver un pequeño hemisferio quiste. Y es como un teléfono, y están seguros que es este síndrome de Face. Y también puede ser como esto. Pueden ver que hay un impacto vascular, y en este caso pueden tener problemas en uno de los hemisferios. Ahora, deberíamos ver ahora el tallo encefálico. Vamos a ver hipoplasia pontocerebelar o hipoplasia cerebelar. En este caso hay una serie de afecciones que le puede determinar si es pontocerebelar o cerebelar. Tienen que hablar con personas que se especialicen en genética, y generalmente el pronóstico no es bueno. Este es un caso llamado con un caso de TCD pequeños aislados. Si ven, el puente está casi ausente y hay una deleción de 5P. En este caso, esta es una reducción importante de TCD. Es una reducción relacionada con una infección por CMV. Y aquí lo mostré en la presentación previa. Y esto es algo importante. ¿Qué estudios sonográficos se necesitan con antecedentes médicos de hipoplasia cerebelar o pontocerebelar en un embarazo previo? Si yo les pregunto, ¿ya tuvieron otro embarazo donde hay hipoplasia primitiva cerebelar? Realizan ultrasonidos 20, TCD, y dicen, bueno, no hay problema, 20-22. Entonces deberían saber esto. Estos son pacientes que los vemos a las 22 semanas, y el TCD es de 22. Hay hipoplasia pontocerebelar y muerte en el primer embarazo. En el segundo embarazo fue normal, y este es el tercer embarazo, y nuevamente decimos, es un embarazo muy lindo, el bebé, no hay riesgo de recidiva. Es después del nacimiento, la resonancia del mismo paciente. ¿Cómo se puede explicar que es normal aquí, y después al nacimiento? Es importante tener en cuenta el crecimiento particular del cerebelo durante el embarazo, que es lineal hasta las 24 semanas, pero tiene un crecimiento asintomático después de los 6 meses relacionado a neuroblastos. Creo que lleva a la capa granular de la corteza cerebral adulto. Entonces TCD es igual a la cantidad del número de semanas de gestación. Es cierto hasta las 24 semanas, pero después de los 6 meses ya no se da debido a esta proliferación. Entonces a 21, entonces TCD es 21 a 21, pero después pueden ver que a las 26, 28, 29 y después 32. Entonces cuando tienen un embarazo con hipoplasia primitiva, lo que tienen que hacer es ecografía a las 28 semanas para asegurarse de 32, y entonces están seguras que la proliferación es normal. Y para este caso, pueden tomarlo a los 27, tiene 27 TC2, a 22, a 33 tienen 30, y aquí pueden ver lo que ocurre con el caso de hipoplasia pontocerebelar, y es primitiva. En este caso de hipoplasia
no se puede diagnosticar la recurrencia antes de las 6 semanas y se debe realizar la ecografía a las 28 semanas. Y debería ser 32 TCD, la anatomía normal asociada con disminución de la biometría cerebral del vermis. En este caso, a las 28 semanas, ustedes saben que la ecogenicidad de vermis aumenta con respecto dependiendo del hemisferio. Fíjense, la ecogenicidad de vermis en ese caso debería ser más ecogénico. Si ustedes van hacia un lado del hemisferio, van a tener la misma ecogenicidad. Entonces, ¿qué están viendo acá? La vermis, ¿no? Pues si ven aquí en la vista axial y coronal, pueden ver la exfoliación, pueden ver de un hemisferio al otro. Y esto, de hecho, es un caso de romboencefalosinapsis. Tienen un tipo, este tipo de aquí, donde no hay modificación del acueducto, y el diagnóstico a veces puede ser engañoso porque hay disminución, y es un rasgo aislado. Cuando hay, como yo les dije, diferenciación anormal del encéfalo, es muy grande y pueden llegar a este diagnóstico de romboencefalosinapsis. Se decide la interrupción del embarazo y a veces se olvidan de esto. Entonces, en los dos tipos, el diagnóstico puede ser engañoso y tienen que ver la exfoliación y pueden ver la fonda redonda, que es típico de este caso. Este es un caso de hipoplasia posterior, reducción TCD, la forma de banana. Tienen que ver a la médula y para tratar de ver de qué se trata. Si tienen agenesis o disgenesis, hablamos sobre esto con tenemos que hablar sobre otras entidades. En este caso es disgenesia de vermis. El vermis es pequeño, no se ve fisura. Y si miran, tienen la señal de la muela, el molar, y pueden ver que son los pedúnculos normales, y en este caso hay horizontalación y engrosamiento en forma de muela molar, y que es típica de estos síndromes de Joubert y con otros relacionados. Lo pueden hacer con ecografía, pueden ver elongación de los pedúnculos, también lo pueden ver aquí con la ecografía, y de hecho a veces puede llegar a ser engañoso y no se ve esto, y publicamos un artículo sobre la forma del cuarto ventrículo en Joubert. En los casos normales, el epidiámetro del cuarto ventrículo es menor que el transverso. Si ven que el diámetro AP, que es superior, que se debe a elongación del pedúnculo. Si lo ven a esto, están hablando del síndrome de Joubert. El diámetro AB respecto al transverso. Este paciente fue derivado por ventriculomegalia, pero fíjense en la ventriculomegalia, están en las 24 semanas. Vean la forma del tejido aquí, ven los espacios, los pueden ver, ¿no? Estos espacios han sido reemplazados por una banda de ecogenicidad, es totalmente ecogénico, y ha reemplazado estos espacios de aquí. Y pueden ver que tienen esta banda de ecogenicidad que rodea al cerebro. ¿A qué se debe? Es sobremigración, hay sobremigración, y ustedes pueden ver a esta sobremigración en este espacio. Tenemos en este caso disencefalia de adoquín, y pueden ver que el tallo encefálico está dentro de su forma primitiva, en forma C, y debido a esta sobremigración se queda así, con esta forma que es la normal a las 10 semanas, y debido
entonces en forma de Z, como lo pueden ver claramente. Entonces hay un artículo que dice que no se puede hacer este diagnóstico prenatal, y nosotros publicamos este artículo y pueden ver claramente en 2016 tuvimos un caso que colocamos una sonda y nosotros obtuvimos este patrón en forma de Z y con reducción y desaparición del espacio pericerebral, y en estos casos estamos hablando sobre problemas genéticos que tienen que ver con el síndrome de Walker-Warburg. En los últimos 4 minutos les voy a dar un abordaje práctico que va de la ecografía de rutina, de muy simples a imágenes de expertos. Hay una correlación entre los datos prenatales y postnatales, porque tenemos que utilizar una terminología común. O sea, es importante no poner terminología que no tenga ningún sentido. Tengo que hablar de hipoplasia, agenesia. Entonces, es importante utilizar la terminología adecuada. Pueden identificar los grupos homogéneos de pacientes respecto a la embriología, anatomía y etiología. Pueden hacer estudios prospectivos para evaluar el resultado postnatal, y esto debería mejorar el asesoramiento prenatal antes de aportes de otras herramientas de imágenes como los presentamos. Tengo 3 minutos y les voy a hablar sobre la ecogenicidad del cerebelo. Cuando tienen esta ecogenicidad, es importante hacer una resonancia magnética. El contexto les va a sugerir de que se trata de hipertensión, restricción de crecimiento, insuficiencia renal crónica. Pueden ver que hay hipointensidad que sugiere hemorragia. Este caso es simple, pero veamos este otro para ver la evolución. A las 23 hay ecogenicidad de este tipo, y después tienen amputación del hemisferio, y con este tipo de eventos vasculares en 2 semanas tiene amputación. Es importante cuando tienen el síndrome de TTS, y tienen que asegurarse de determinar estos hallazgos, y en este caso tienen una ecogenicidad focal estable sin distorsión del cerebelo. El Doppler no muestra nada, realizan la resonancia normal. Entonces, ¿es esto normal o con una variancia en el cerebelo? En la ecografía, ¿es esto patológico con una resonancia normal? ¿De qué se debe? ¿Hay enfermedad o no? ¿Quién es el que tiene razón? Si ustedes hacen T1, es normal. Entonces, en estos casos, los padres terminan muchas veces el embarazo porque el cirujano les dice que puede ser un tumor. Y nosotros es importante obtener una biopsia. Fíjense a la parte roja, son los capilares, y en estos casos tenemos telectasia capilares, una variancia, y este tipo de lesión puede no tener consecuencias en los resultados. Debido a esto, nosotros tenemos la oportunidad de ver algo común, y lo publicamos, poco común, perdón, y es una combinación de ecografía y resonancia. Ecogenicidad estable, tienen cerebelos sin distorsión, y tenemos este caso capilar. Esto fue derivado por ecogenicidad a las 32, y después lo vi a las 34 semanas. No hay hemorragia, hicimos resonancia, nada surgió en la resonancia. Teníamos un poco de miedo, pero le dijimos que era telangiectasia capilar. Y esto, ¿qué ocurre? ¿Ven? Nada ocurrió.
Y entonces se debe a telangiectasia capilar. Si tenemos estos casos, que es normal, aquí tienen un diagnóstico que puede llegar a ser el correcto y si hablamos con los padres. Y como conclusión, tengo 30 segundos y les quiero hacer un quiz, que es esta forma redondeada por debajo del vermes. Que este es un buen aporte de la resonancia. Me gusta la ecografía, pero en algunos casos la resonancia puede ser útil, porque esto es un coágulo, que quizás es un tumor, quizás. ¿Qué piensan? Hicimos la resonancia y pueden ver que la misma señal que en cerebelo es una cerebelo heterotópico, que es una heterotopía intracraneal, y lo publicamos hace algunos años. Muchas gracias por su atención. So much, Dr. Guibault, for this Muchas gracias por estas conferencias tan interesantes. Va a estar cansado después de 3 conferencias solo en la mañana. Las preguntas van a ser al final de la sesión con la otra conferencia. conferencista.